buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y digo bienvenidos porque he estado ausente unas semanas, como ya os comenté algunos de los mensajes que puse aquí en mi canal de YouTube diciendo que estaba un poco enfermo de la garganta, pero bueno, ya me encuentro bastante mejor y es hora de retomar la actividad normal del canal. ¿Y qué mejor manera de retomar la actividad del canal comentándolos lo que ha sido la película sin duda de estas navidades? El episodio 9 de la Guerra de las Galaxias, llamada El ascenso de Skywalker. La vi prácticamente ahora hace 1 o 2 días, la estuve con mi mujer en el cine y la verdad es que las impresiones que yo me llevé me han provocado sentimientos encontrados y lo voy a tratar de expresar de la manera más sencilla posible. Después de todos los comentarios que suscitó la película Los últimos Jedi de Rian Johnson, el episodio 8, con esos fans un poco radicales en el que destruyeron la película por completo, yo creo que Disney, JJ Abrams y Kathleen Kennedy lo que han querido ha sido dar, digamos, un nuevo rumbo a la saga en lo que es el tercer y último capítulo, es decir, el episodio 9 de esta saga. Pero sinceramente yo no me esperara en absoluto que Rian Johnson y Kathleen Kennedy hicieran tanto caso a ese grupo de fanáticos, que realmente es un grupo realmente caprichoso, que no está contento muchas veces con nada, y que solo querían que le dieran un tipo de nostalgia vendible. Yo soy una persona que no se conforma con cualquier película. Yo no quiero que me den una nostalgia realmente vendible, para que una secuencia en la que aparece un determinado personaje yo suelte la lagrimita fácil. Yo lo que quiero son, dentro de las películas, personajes bien desarrollados que tengan su espacio dentro de la película y que evolucionen. Porque al fin y al cabo el cine es el arte de la interpretación, el arte de contar historias. Y esto es realmente lo que el episodio 9 no tiene. Me voy a explicar. Cuando yo llevaba ya unos 3/4 de hora de película, le digo a mi mujer, estoy completamente perdido en lo que es la trama de la película. La película va argumentalmente a un ritmo excesivamente acelerado. Se pierde en la narración. Y sinceramente los personajes no evolucionan. Cuando yo estaba viendo esta película me pasó lo que cuando fui a ver, por ejemplo, Infinity War de los Vengadores, en el que había muchas secuencias de acción, un ritmo muy trepidante, pero la evolución de los personajes era completamente nula. Cuando yo me siento en el cine, aquí por ejemplo en mi casa, a ver una película, yo espero que me cuenten una historia, pero que tenga unos personajes que evolucionen, que se desarrollen realmente. Y realmente esto es lo que no ocurre en la película de la Guerra de las Galaxias, el ascenso de Skywalker. Desde el primer minuto de película lo que tenemos es una narración completamente atropellada. Y además es que en el guión, JJ Abrams, Kathleen Kennedy y Chris Terrio, creo que es el guionista de esta tercera película de esta trilogía, se han sacado una serie de conejos de la chistera, entendiendo como conejos de la chistera, una serie de personajes y de situaciones realmente rocambolescas sin justificación ninguna. Es decir, han agrupado una serie de personajes que han dicho, como son antiguos y como suenan a nostalgia, les vamos a sacar, pero por sacarlos, sin justificación clara. Y esto es realmente lo que es la película, no es más. En los trailers hemos visto al emperador, hemos visto a Lando Calrissian. Pues bien, no hay justificación ninguna que avale la presencia de estos personajes en la película, sino que al principio y durante el desarrollo los personajes van saliendo así como porque sí. Es decir, los personajes, me estoy refiriendo a Rey, a Poe Dameron, me estoy refiriendo a Finn, se encuentra con Lando Calrissian de repente en un planeta. ¡Uy! Nos lo hemos encontrado. En ese devenir que tienen los personajes, yendo de planeta en planeta, buscando no sé qué, y apareciendo una serie de objetos que no tienen justificación tampoco alguna en la trama. Cuando yo veo un film, por ejemplo, cuando yo había visto El despertar de la fuerza, cuando vi Los últimos Jedi, sea cual sea vuestra opinión, evidentemente tenían una historia de fondo. Y los directores, fueran JJ Abrams en un principio o Rian Johnson, lo que se tomaron es su tiempo para ir evolucionando estos mismos personajes. Cosa que aquí JJ Abrams, pues por desgracia, no ha conseguido. Lo que nos encontramos en en el ascenso de Skywalker es una narración ya no solo atropellada, sino demasiados elementos narrativos dentro de la misma película. Esta película, si lo hubieran dividido en dos, por ejemplo,
episodio 9 parte 1 y episodio 9 parte 2, por ejemplo, como hicieron las últimas de Harry Potter o como han hecho en El Señor de los Anillos, o como en El Hobbit, por ejemplo, pues nos hubiéramos encontrado con un desarrollo de personajes y con unas ideas que en un principio eran interesantes. Nos encontramos con una serie también de planetas, de ciudades, que hubieran sido mucho más interesantes si hubiéramos visto más desarrolladas. Pero aquí JJ Abrams lo que hace es pasar a excesiva velocidad por todos estos planetas, por todas estas situaciones, y llega un momento que el espectador está completamente perdido. Ya no sé si los personajes van o vienen, ya no sé si tienen que hacer una cosa o tienen que hacer otra. El guión es sumamente tramposo también, muy tramposo. Hay unos personajes que parece que van a morir y que no mueren, personajes que parece que mueren y luego aparecen vivos. Es un guión también bastante tramposo, que juega mucho a la sorpresa con el espectador, pero que sinceramente no es eficaz dentro de la narración amplia que debería de tener una película. El ritmo de la película, lo que es el montaje, es muy exacerbado. Yo diría que excesivamente exacerbado, porque durante 2 horas y media es muy complicado mantener un ritmo tan acentuado constantemente de ir y venir y del devenir de unos personajes que sinceramente no tiene una base argumental sólida. Vemos a Rey en su entrenamiento, vemos a Finn y a Poe Dameron, pero que no evolucionan como personajes, sino que tienen una serie de conexiones entre ellos en el sentido de discusiones, diálogos que son: sí, lo conseguiremos, venga, vamos a intentarlo, no podemos echarnos atrás, no, esta es nuestra última oportunidad. O sea, frases y diálogos que son en ese sentido. Muy sencillas, muy como de base. Yo sinceramente, si hubiera sido JJ Abrams, yo no hubiera filmado este guión. Este guión no tiene ni pies ni cabeza. Y como yo ya dije hace ya unas semanas, varias semanas, incluso hablando con otros compañeros aquí de YouTube, yo digo, ¿qué os esperáis o qué os apostáis a que hacen un refrito del Retorno del Jedi? Y eso es precisamente lo que es la película. Un refrito mal hecho del Retorno del Jedi. Un montón de ideas plagiadas de anteriores trilogías, pero que sinceramente no tienen tampoco sentido alguno. Tenemos la presencia de Palpatine, del Emperador, pero no nos justifican cómo ha llegado ahí, cómo ha sobrevivido. Este personaje nos dijeron que había muerto en el episodio 6. Sin embargo, aquí sale como por arte de magia, decir, pero bueno, ¿y este personaje cómo ha sobrevivido a todos los acontecimientos de la explosión de la segunda estrella de la muerte? No se nos dice nada, única y exclusivamente se nos dice que él ha estado detrás de un montón de villanos, detrás de todos los villanos de la saga, ya fuera Darth Vader, ya fuera el propio Kylo Ren, ya fuera Snoke. Pero claro, eso no es justificación alguna de que este personaje haya sobrevivido durante 30 años. Está muy degenerado, se supone que por parte, evidentemente, de que la fuerza le ha ayudado. Como dijo en el episodio 3, le da una fuerza como antinatural. Unas cosas que los Jedi llaman algo antinatural. Pero en el episodio 6, este personaje murió. Entonces, no tiene justificación alguna que este personaje vuelva otra vez a la palestra. Sale también el personaje de Lando Calrissian, o sea, uno de los personajes más queridos de la saga, uno de mis favoritos, además. Se lo encuentran en un planeta. ¡Oh! Es usted el general Calrissian, no sé qué. ¡Oh, sí! ¡Qué casualidad encontrarle por aquí!, ¿no? No quiero volver, no sé qué, no sé cuántos. Tampoco os estoy revelando nada interesante. Y le vemos en un plano, con Chewbacca utilizando el halcón milenario. El que vimos en el tráiler, pues prácticamente eso y poco más es lo que sale en la película de Lando Calrissian. No es un spoiler lo que os estoy haciendo. Es decir, ya lo hemos visto en los trailers. No os esperéis más un desarrollo de un personaje. Yo, como nostálgico de la Guerra de las Galaxias, me gustan los personajes que me los saquen a lo mejor de películas anteriores, pero darle una base, dale una justificación, dale una presentación, dale una evolución y dale un cierre. Pero ese personaje ni está justificada su presencia, ni sale, ni se presenta, digamos, ya estaba presentado en anteriores películas, pero 30 años después, ¡oh, General Calrissian! A 3PO le hacen una serie de cosas en la película, pero que luego se contradice la misma personalidad de 3PO a lo largo de todo el film. O sea, es que argumentalmente yo no le encuentro sentido a esta película. A esta película en el sentido de que los acontecimientos que ocurren en ella son como por arte de magia. Es decir, se han sacado constantemente JJ Abrams en esta película
un montón de conejos de la chistera como diciendo, ahí va a mirar esto, ahí va lo otro, ahí va, uy, este personaje, ahí va lo otro. No tiene justificación ninguna. A mí me gustan que saquen a Leia, a Han, a Luke, a Lando Calrissian, al otro, vale. Pero, por favor, que tenga una presentación y un desarrollo del mismo. No que solo por nostalgia vendible aparezca en 2 planos un personaje y ya desaparezca de la película. Es que eso no tiene sentido. Cinematográficamente no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza. Como elemento, como yo os diría, como elemento nostálgico, vale. Como elemento cinematográfico es fallido. Tú sacas un personaje, vale, dale volumen, dale tridimensionalidad, dale un porqué. Yo muchas veces en mis críticas os he dicho que en las películas no hay, o en esta película o en otra tal película, no hay personajes de relleno. Pero estaba sabiendo lo que estaba diciendo. Los personajes de relleno son muchas veces aquellos personajes, actores que han metido con calzador dentro del argumento por falta de ideas del guión o por falta de ideas y de planificación o de guión técnico del propio director. Pues en esta película hay muchos personajes de relleno que no cambian para nada el devenir de la historia, no la justifican. Por ejemplo, hay un personaje que se llama... Es una mujer que ha salido también en un muñequito de la colección de la película, que si le quitas de la narración, si le quitas de la película, no pasa absolutamente nada. Si quitas a Lando Calrissian, no pasa absolutamente nada. Es decir, esos personajes están ahí, primero, por nostalgia vendible, para intentar sacar esa lágrima emocional del espectador nostálgico, pero claro, yo soy espectador nostálgico, pero también lo que quiero es que ese personaje tenga un porqué dentro de la trama. No tiene un porqué. No lo tiene. En El Despertar de la Fuerza y en Los Últimos Jedi había personajes que tenían un porqué. No había personajes de relleno. En esta los hay a patadas. Para mí, si os queréis que os diga la verdad, esta de las 3 películas de esta última saga es la peor con diferencia. Argumentalmente es un caos. Un caos. El montaje es muy trepidante. Pero claro, te empiezas a hacer una serie de preguntas a lo largo del metraje y no termina de contestar para nada preguntas de las anteriores películas. Por ejemplo, ¿cómo consiguió Maz Kanata el sable láser de Luke que se le cayó en el Imperio Contraataca cuando Vader le cortó la mano? Ahí se ha quedado. Por ejemplo, el líder supremo Snoke murió en el episodio 8. Ahora nos enteramos que según Palpatine era un monigote. Es decir, como una especie como de marioneta al servicio de Palpatine. ¿Es que no lo sabía Kylo Ren? Yo es que hay muchas cosas que no las comprendo en esta película. En la primera parte vemos una especie como de búsqueda de un objeto, de varios objetos, que tienen o deberían de tener una importancia dentro de la trama. Pero que esos objetos no resuelven por sí la trama de la película. ¿Para qué están ahí? Dentro de lo que es el apartado argumental, tengo que decir muy tristemente que esta película, lo que es el argumento, el guión, es un absoluto desastre. Es un caos. Yo estoy a como a 1000 millones de kilómetros de ser lo que llaman un hater o algo así, ¿no? Un fanático de esto radical. Pero las cosas cuando están mal hechas hay que decirlas. Cuando están bien hechas yo os las digo. Yo digo, mira, esta es una película que podrá tener X defectos, de acuerdo, pero es salvable por esto, por esto, por esto y por esto. Los cines, o sea, las películas es historia, guión, lo que es el fondo y lo que es la puesta en escena, dirección artística, interpretaciones, lo que es la forma. Y ambas cosas tienen que convivir en una película. Cuando tú tienes un guión mediocre y tienes 275 millones de dólares para gastar, evidentemente, si es un director de valía, como lo es JJ Abrams, nos lo ha demostrado otras veces, puedes hacer una muy buena película. Pero cuando tienes un guión desastroso, como dijo John Ford, ni el mejor director del mundo podrá sacar una buena película. El fallo que tiene el ascenso de Skywalker es el guión. El guión que es un desastre total. No hay evolución de personajes, cosa que sí tuvimos en los 2 anteriores. Hay personajes de relleno inútiles, cosa que no hubo en las 2 anteriores. Hay secuencias que se contradicen las unas con las otras, cosas que no hubo
en las anteriores películas. Es decir, esta película es un cúmulo de errores en el guión y argumental de una manera catastrófica. ¿Por qué he dicho al principio de la crítica que también esta película tengo sentimientos encontrados? Porque visualmente es muy buena. Es decir, J.J. Abrams, que es un director, un buen director, tanto de secuencias de acción, como de puesta en escena, como de despliegue visual, nos lo vuelve a demostrar en esta película. Desde el primer momento tenemos planos espectaculares de nuevos planetas, nuevas ciudades, el halcón milenario, naves moviéndose, todo con un buen ritmo. Ya os digo, a veces exagerado, con un ritmo a veces exagerado. Pero evidentemente tienes un despliegue de efectos especiales y de puesta en escena, de decorados, de personajes y de criaturas extraordinario. Pero es que todo eso está desperdiciado. Un buen director no puede conformarse con un mal guión. Si yo hubiera sido J.J. Abrams, hubiera dicho, yo quiero mejorar este guión. Evidentemente quiero reforzarlo. Pero me da la sensación de que este guión ha sido como si muchos guionistas a la vez hubieran aportado un montón de ideas que están bien, pero luego que forman un puzzle y luego no hubieran, ¿cómo os diría yo? No hubieran sabido encajarlas unas con las otras. Para nada. La evolución de Rey, que en el episodio 8 había una evolución como personaje muy notable, acordado la secuencia esa, que parece que está enfrente de muchos espejos, viendo y analizando y explorando el sentido de la fuerza que tiene ella, aquí su interpretación respecto de la evolución de la fuerza es completamente nula y a veces hasta histérica. Porque en una secuencia que le dice Finn, le dice a ella, y no voy a revelar ningún spoiler importante, es que no te conocen, no sé qué, y él dice, ella dice, aparentemente nadie me conoce, es que nadie me conoce, porque con una mirada como exacerbada, como diciendo, es que no me conocéis, no me comprendéis, no tiene sentido. No tiene sentido alguno cuando los personajes ya conocen a Rey. Es decir, es un cúmulo de despropósitos argumentales esta película, realmente caótico. Otro de los puntos fuertes que tiene la película, y vamos a dejar ya lo que es el tema argumental, es, por ejemplo, ya os digo, la parte técnica, pero por ejemplo un elemento común que siempre ha estado en las películas de la Guerra de las Galaxias. Las batallas interestelares, las batallas entre naves. En el episodio 4 vimos una batalla interestelar de todos los elementos, de todos los personajes, las naves, en contra de la Estrella de la Muerte, donde, con una muy buena planificación, George Lucas nos presentaba a todos los componentes de las naves. Rojo 5 a la escucha, Rojo 2 a la escucha, Rojo 3 a la escucha, el grupo Rojo y el grupo Oro. Oro 3, Oro 5, Oro... que eran los que iban en las naves Y-Wing. La que tengo precisamente aquí, al lado. Esta de aquí. Yo os estoy señalando. El grupo Oro. Y luego estaba el grupo Rojo, que eran los ala X de Luke. Y que lo comandaba Luke, estaba Wedge Antilles, estaba pues una serie de compañeros de su academia. Entonces, argumentalmente, George Lucas, muy sabiamente, lo que hace es presentarnos a todos los personajes que hay dentro de las naves, para que nos familiaricemos con ellos, con la excusa de que todos tienen que estar en contacto con todos, pero nos lo presenta, tanto al grupo Rojo como al grupo Oro. Aquí en una secuencia que ya hemos visto en el tráiler aparecen miles de naves. O sea, le han dado al botoncito de multiplicar por ordenador, han aparecido miles. No sabemos ni quién está, ni quién aparece, ni nos familiarizamos con ellos, ni los tomamos ni cariño, nada de nada de nada. Nada. Pero claro, una cosa era la dirección de George Lucas hace 40 años y otra cosa es este jaleo argumental de película. Es que no tiene absolutamente nada que ver. La Guerra de las Galaxias, en el episodio 4, la del 77, era una muy hábil mezcla de géneros. Tenéis aquí en el canal mi crítica. Una muy hábil mezcla de géneros. Por ejemplo, George Lucas planifica la entrada de Luke y de Obi-Wan a la taberna de Mos Eisley como si fuera un western. Prácticamente apoyados en la barra, negociando Ben Kenobi con Chewbacca. A Luke se le acerca otro y dice que no le cae bien. Es como si fuera un duelo, parecido dentro de lo que es el típico saloon de las películas del western, porque George Lucas se había criado ahí. Tenemos también elementos de aventura, yendo con el Landspeeder, con este Landspeeder, en el que Luke y Obi-Wan se integran en Mos Eisley. O sea, tenemos una serie de elementos de aventura, pero todo dentro de una narración pacífica, sosegada, viendo los poderes de Obi-Wan, como está sentado Landspeeder y le hace así con la mano a los Stormtroopers, y le dice que no necesitamos ver la documentación.
miles de detalles narrativos. Aquí los personajes van sumamente a tal velocidad que no nos da tiempo a ver si están en un planeta, si van a otro, si... Todo tiene su tiempo. Yo soy, me conocéis, una persona que le gusta el cine clásico, donde los personajes evidentemente tienen sus espacios para desarrollarse como personajes. Es decir, lo que se denomina los personajes cocidos, digamos, a fuego lento. Poco a poco que les vayamos descubriendo, o como se hacía en los cines de los 80, en las películas de los 80, que era un personaje con rasgos muy básicos, para encariñarnos con él, el espectador se encariñe con él, y de ahí a la aventura. Pero es que aquí no vemos rasgos de los personajes nuevos, vemos lo de siempre. Las persecuciones del alcohol milenario con los Khazad-dûm, todo está reciclado. No, me suena todo como a nostalgia vendible, no hay nada nuevo. Es que ya todo suena a añejo, a viejo, a decir, es que no se han podido inventar nada nuevo. Es como si, haciendo caso, digamos, a todos esos fanáticos radicales que pisotearon el episodio 8, dijeran, no, es que queremos lo de siempre porque esto no puede ser así. Y ha dicho JJ Abrams, ¿así? ¿Lo queréis? Pues ala, ahí tenéis la nostalgia vendible y el guión fácil. Y ya está. Yo no me conformo con eso. Yo cuando una película pienso que es salvable, lo digo. Y cuando pienso que no se puede salvar, lo digo también. Y no se me caen los anillos por ello. Otro elemento de las películas de la Guerra de las Galaxias son los combates espadas de luz. Aquí el combate espadas de luz de Rey y de Kylo Ren, que son evidentemente como el yin y el yang, es decir, el bueno y el malo, la buena en este caso y el malo, se me hace parco. Y la planificación escueta. Planos generales, planos medios y planos americanos. Es decir, de cintura para arriba y los dos personajes, planos generales moviéndose. El que hemos visto en el tráiler y poco más. No hay más. 275 millones de dólares que se han ido en efectos especiales. Eso sí, estupendos, maravillosos, en líneas generales están muy bien. Pero tiene que haber algo más que no sea solo efectos especiales en esta vida. Tiene que haber una historia por detrás. Los Caballeros de Ren, que nos lo habían presentado como unos personajes magníficos al servicio de Kylo Ren, no nombran palabra. O sea, no articulan palabra. Están detrás de Kylo Ren como si fueran unos monigotes. No hay más. Lo veréis en la película, si es que no lo habéis visto ya. Porque claro, estoy subiendo la crítica cuando yo ya puedo con mi garganta hablar, pero claro, la película se estrenó hace ya una semana. Entonces, claro, yo... cuando muchos han acusado, por ejemplo, a los críticos de estar comprados en lo que refiere al episodio 7 y el episodio 8, hasta cierto punto lo puedo comprender. Son a lo mejor realmente como muy exagerados en su exposición. Pero es que esta vez Disney no tiene ni el respaldo de la crítica. Yo lo entiendo. En este caso yo puedo respaldar perfectamente a la crítica. Yo la respaldo porque esta película... Es que las películas tienen que tener una historia por detrás. No pueden ser un reciclaje de antiguos cánones y de antiguas bases argumentales. Yo quiero un componente nostálgico, pero no a cualquier precio. Si en el episodio 7 planteaste unos personajes, en el episodio 8 los has desarrollado, sigue la misma línea. Sé fiel a ti mismo. No lo cambies todo por una serie de críticas de unos cuantos locos en YouTube. Porque todo eso, hacer caso a una serie de energúmenos, lo que hace, sinceramente, bajo mi punto de vista, es matar la creatividad. Lo dijo un crítico hace poco que lo leí. Y estoy completamente de acuerdo. Es decir, esta gente que no entiende de cine, no sabe lo que es la economía narrativa, no sabe lo que es el desarrollo de personajes, no sabe lo que es la evolución de los mismos, solo se guían por cánones nostálgicos o sinceramente por otros elementos que yo no alcanzo a comprender. Pero cinematográficamente esta película yo no la puedo poner a la altura de la saga. Porque sinceramente no tiene sentido. Palpatine, que es el indiscutible villano de toda la función, la planificación del personaje aquí es un insulto a lo que hemos visto de Palpatine en las anteriores películas, incluido el episodio 3. En el Retorno del Jedi, por ejemplo, haciendo caso, o por comparación, por ejemplo,
de lo que fue la magnífica planificación de Richard Marquand en El Retorno del Jedi, la primera escena donde se nos presenta al emperador es bajando la pasarela de la lanzadera imperial. Pero no se le ve el rostro en ningún momento. Está al lado de Darth Vader, pero no se le ve el rostro. ¿Por qué? Porque quiere Richard Marquand en su planificación que después sea un elemento sorpresa cuando esté enfrente de Luke. ¿Y qué ocurre cuando está enfrente de Luke? Que Richard Marquand lo que hace es un primer plano de la cara del emperador ya, con los ojos amarillos encendidos, mirando a Luke Skywalker. Y en un primer plano tremendo y terrorífico, para que el impacto sea mayor. Aquí al emperador le enfocan primeramente en oscuridad, prácticamente casi no se le ve ni la cara. Y luego como unos flashes de luz, así, cada 2x3 lanzándolos, como si fuera un foco que funciona mal, y que se le ven parte de las facciones, con una voz gutural, como muy, que parece que viene como del infierno, no tiene sentido tampoco. Es decir, la apariencia de villano o de anciano decrépito del Retorno del Jedi, que luego se nos antoja incluso terrible, cuando aparece en ese primer plano y luego lanzando los rayos a Luke, nos da una apariencia de ser maligno respetuoso. Pero aquí es que es un fantoche. Es que es un fantoche. Sentado en una especie como sillón con pinchos ahí, en un planeta oscuro, que es que no se ve nada de la fotografía. O sea, vemos como en el clip que hemos visto en internet, aquí en YouTube, ese clip que aparece en el que Kylo Ren llega, baja con una plataforma y una especie de como estatuas gigantes de Lord Sith históricos deben de ser. Pero que no lo vemos, no lo disfrutamos, porque toda la fotografía es excesivamente oscura, todo negro, todo gris, todo... no se ve. O sea, y con una voz como excesivamente solemne. Me parece absurdo. Sin embargo, en El Retorno del Jedi no se le daba al emperador ninguna solemnidad, porque el personaje ya la tenía de por sí. Y el elemento terrorífico lo tiene en ese primer plano, enfocando con los ojos amarillos. Y luego en el episodio 3, pues ya le vemos ese cambio de voz que tiene, el cambio de actitud con respecto a lo que era Palpatine, que pasa a ser Darth Sidious, pasa a ser al emperador, esa lucha que tiene con Yoda. ¿Vale? Pero aquí, un fantoche sentado en una silla diciendo incongruencias. Porque son incongruencias lo que dice. No tiene sentido. Yo estoy detrás de la voz de no sé qué, yo estoy detrás... Yo de verdad me he llevado un chasco tremendo con esta película. La parte técnica es una película que está muy bien, está llena de efectos visuales, llena de decorados, y JJ Abrams es un director lo suficientemente correcto para filmarlo y que todo sea un espectáculo cinematográfico. Pero dentro de un guión que no tiene ni pies ni cabeza. Es un guión absurdo. El final es muy emotivo, con secuencias que remiten a personajes de la trilogía original, pero hay un personaje que decían, uy, sale tal, y sale 0,20 segundos, 20 centésimas de segundo, 20 décimas de segundo. No sale más. Un plano de un personaje muy querido de la trilogía original que está presente en las 3 y que es piloto, sale un plano en esta película. ¿Para qué? ¿Para provocar la emoción del espectador? Sí, bueno, ¿qué ha sido de ese personaje? De repente aparece porque aparece. Mira, cinematográficamente, yo no sé cómo JJ Abrams ha querido filmar este guión. Me parece un completo despropósito. Una lástima de historia, todo para favorecer, o mejor dicho, para intentar contentar a unos cuantos que son una minoría, pero que sinceramente recibe unas críticas espantosas. Y yo digo, no puede ser. Pues sí, vamos, es que llevábamos 3/4 de hora de película y hoy un personaje interpretado por Richard Grant, un actor inglés muy respetable y además muy bueno, que yo no sé cómo se ha brindado a aparecer en esta película, que aparece en 10 minutos en 2 o 3 naves diferentes y no se ve. Pero digo, pero ese personaje no aparecía en esta. Digo, no, en esta nave, ¿cómo es que pasa ahora esta? Bueno, una incongruencia de película total. Total. Yo, ¿qué queréis que os diga? Para mí es una de las más nefastas películas del año y sinceramente
no me ha dicho nada. O sea, salí del cine pues igual que había entrado, diciendo es que no hay nada, ninguna materia que comentar. Hay muchos elementos en la película, sobre todo la parte del principio que es la más aventurera, en donde ahí está la película. Desarrolla la aventura, desarrolla los personajes, como por ejemplo en El Retorno del Jedi, los personajes que se meten en Endor y tienen las aventuras con los Ewoks, les pasa esto, les pasa lo otro. Aquí llegan a un planeta y ya, uy, sí, nos tenemos que ir a otro. Van al otro, sí, venga, nos tenemos que ir a uno. Uy, es que nos están persiguiendo, vámonos para allá. Una auténtica lástima de película. El ascenso de Skywalker es para mí un colofón para esta saga realmente que yo no me lo esperaba. Yo me esperaba de JJ Abrams pues al estilo del Despertar de la Fuerza. Pero se ve que en el guión o ha habido demasiadas manos metidas ahí. No es un guión escrito con cariño, no es un guión pulido, no es un guión trabajado, no es un guión donde se desarrolle una idea. Decían que esta película no era consecuente con los últimos Jedi, con el episodio 8. No es cierto. Sí es consecuente. Y hace alusiones a muchos de los acontecimientos ocurridos en el episodio 8. JJ Abrams, evidentemente, lo que no va a hacer es tirar por tierra el trabajo de otros compañeros suyos. Kathleen Kennedy no se lo hubiera permitido. Por mucho ruido que hagan los energúmenos estos en internet. Es una tontería. Es decir, la Disney, como productora todopoderosa de Hollywood, no tiene que hacer caso a un grupo de chalados que digan, no, es que esto no me gusta, esto... ¿Y qué? Aquí el director es el creador, el que tiene que aportar la creatividad, el que tiene que decir esto se tiene que hacer así, tenemos que ser consecuentes con lo que hemos planteado al principio. Pero visto esto, visto el guión de esta película, me da a entender de que el plan que tenía Disney desde un principio no eran hacer 3 películas consecuentemente en el que los acontecimientos se respetasen los unos con los otros. Es decir, unos personajes en el episodio 7 que los presentamos, en el episodio 8 los desarrollamos y en el episodio 9 los cerramos. Pero en las 3 películas tiene que haber una evolución, tiene que haber personajes nuevos, tiene que haber personajes, es decir, secundarios, que aupen los acontecimientos de en cada película. Pero es que aquí en esta tercera no lo vemos. No lo vemos. Vemos a unos personajes que nos despiertan la nostalgia, pero que no sabemos por qué están ahí. Entonces, ¿para qué los sacas? Sinceramente, yo recomendar esta película, bueno, la habréis visto ya la mayoría de vosotros. Pero a mí me hubiera gustado ir a ver la película de Puñales por la espalda, que es una película tipo Agatha Christie, que me gustan mucho ese tipo de películas. De asesinatos y todo eso, y le dije a mi mujer, hubiéramos seguramente salido mejor parados y nos hubiera gustado más la otra película tipo Un cadáver a los postres, tipo Muerte en el Nilo, tipo, es decir, de crímenes, de asesinatos, una película que tenga guión. Pero esta película no tiene guión. Es un sinsentido de unos personajes que van y vienen, y van y vienen, y van y vienen, y van y vienen. Es una chorrada. Mi mujer se me queda mirando en mitad del metraje y dice, yo no entiendo de lo que ¿qué pasa? Yo tampoco. Que si un objeto, que si el objeto hace no sé qué, que si el otro objeto, ahora el objeto desaparece, ahora aparece otro objeto, y se destruye, pero es que había otro. Con lo sencillo que era el guión del episodio 4, pero que bien estaba desarrollado. El camino del héroe, de Luke Skywalker, con la princesa en apuros, y con el pirata espacial que es Han Solo. Ya está. Con unos actores con un cierto carisma y una historia bien narrada. Ya no hay más. Pero aquí, la abundancia de planetas, de historias, yo no lo puedo comprender. Luego, los conceptos que, por ejemplo, hablan de la fuerza, que si Rey es capaz de hacer esto, de hacer lo otro, bueno, todo entra dentro de lo que es una película de fantasía. Si Rey es capaz de hacer esto con la fuerza o lo otro, no está reñido con lo que pudieron hacer anteriormente los Jedi. Bueno, pues da igual, es una película de fantasía, todo eso cabe. Yo esos aspectos argumentales no los voy a tocar, porque todo entra dentro de una película de fantasía. Yo me estoy refiriendo a lo que es la construcción de la película. El montaje. Ese montaje con un ritmo completamente desalabazado. Primero unas secuencias muy rápidas, otras no tanto, ahora otra vez rápido, ahora... La batalla interestelar a mí me hubiera gustado que estuviera mejor planificada, como... Y estoy haciendo muchas alusiones al Retorno al Jedi, porque es la película que más bebe de las fuentes de este film.
Vemos como el halcón milenario Lando dice, venga, todos los cazas, grupo rojo, grupo oro, todos los cazas, seguidme, que ha caído ¿cómo se llama esto? El campo de tracción. Y se meten por dentro de la estrella de la muerte y se ven los pasillos, se ven los recovecos. Aquí le han dado al botón otra vez de multiplicar y aparecen como miles de destructores espaciales, pero fijaos cómo es la planificación tan burda en esa secuencia. Todos los destructores están equidistantes, es decir, a la misma distancia los unos de los otros. ¡Qué precisión milimétrica! Claro, le han dado al botón del ordenador y han aparecido todos así. Es que... Y luego aparecen unos soldados, aparecen muchas naves rebeldes, también miles de ellas, como en el plano que hemos visto en el tráiler. ¿De dónde han aparecido? O sea, en el episodio 7... O sea, la resistencia está sola. En el episodio 8 hacen un llamamiento, están solos. Y de repente aquí salen millones. Es que no tiene sentido. ¿De dónde han salido? ¿Llegó el aviso de Poe Dameron del episodio 8 ya con retraso? Es que no me concuerda. Un ritmo demasiado acelerado, un guión desastroso que no hay por dónde cogerlo, personajes de relleno tutiplén que no aportan nada, la evolución de los personajes es cero. Sí, 275 millones de dólares. Yo a fecha de ahora no sé lo que llevará recaudada la película, 500, 600, pero dudo mucho que llegue a los 1400 de los últimos Jedi o a los 2000 desde el despertar de la fuerza, evidentemente. Evidentemente. ¿Os imagináis qué hubiera sido de este episodio si lo hubiera dirigido, por ejemplo, que no hubiera dirigido ese guión, por ejemplo, David Fincher? Por ejemplo. O Gareth Edwards, el director de Rogue One, la mejor película de la Guerra de las Galaxias de la era Disney, donde los personajes eran sólidos, donde lo que eran las aventuras de Planeta in Planeta estaban justificadas para ir a ver al padre de Galen Erso, perdón, de Jyn Erso, que era Galen Erso, que era el constructor de los planos de la Estrella de la Muerte, el conflicto que hay entre el director Krennic y Moff Tarkin, y vemos que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos, esas discrepancias que hay dentro de la rebelión. Eso es un desarrollo de personajes. Aquí no hay nada de eso. Las secuencias de Leia, evidentemente, como son de metraje anterior, porque ya no estaba viva Carrie Fisher, están puestas como con flashes en pantalla. Sale ella y yo creo que también en alguna está retocada, evidentemente. Yo, sinceramente, no me hubiera imaginado un homenaje tan pobre para todas las películas de la Guerra de las Galaxias, con un guión absurdo. Esto se merecía un guión mejor. Yo tengo amigos que les ha encantado la película, pero desde aquí les digo, ¿es que acaso no se merece la Guerra de las Galaxias un guión mejor? Mejor estructurado, mejor llevado, que luego puede gustar o no gustar, vale. Pero que esté filmado de otra manera, que esté planificado cinematográficamente de otra manera, no tan atropellado. Personajes de relleno que no van a ningún sitio. ¿Para qué contratas a Billy Dee Williams? ¿Para hacerle salidos planos? Sinceramente, tendría que haber ido a ver puñales por la espalda. Pero bueno, pues nada, chicos, si queréis ver el ascenso de Skywalker, ahí tenéis los cines, podéis ir a verlo. A algunos os gustará, otros no tanto, pero bajo mi punto de vista es una película fallida y mediocre desde el punto de vista argumental. Desde el punto de vista técnico es una película solvente. Tampoco es la octava maravilla del mundo. Porque con tantos destructores estelares y tantas naves, pues ¿cómo vas a planificar una batalla? No necesitas tanto. No necesitas tanto. No le des tanto al botón del ordenador. Pero bueno, en fin. Es lo que tenemos. JJ Abrams, sinceramente, yo creo que ha filmado el peor episodio de la saga y uno de los peores films de su filmografía. A mí con las películas de Star Trek me gustó. Super 8 es un muy buen homenaje a las películas tipo Steven Spielberg. Yo creo que JJ Abrams quería jugar a ser un nuevo Steven Spielberg. Bajo mi punto de vista no lo está consiguiendo. Más quisiera llegar a tener la narrativa de Steven Spielberg. Pero yo creo que se podría haber hecho este episodio 8 con esos mismos decorados maravillosos que tiene, con esas mismas naves, con los mismos personajes. Un apunte. El personaje de Rose, de Kelly Mary Tran en el episodio 8, podrá gustar más o menos. Eso no lo discuto.
pero la manera en que está cerrado este personaje es absurdo. Dar relevancia a un personaje en una película y en otra siguiente que prácticamente desaparezca cuando se suponía que había iniciado una especie como de relación sentimental con Finn. Cuando le besa, cuando se sacrifica con él para que el rayo tractor no le golpee. Y Finn, pues sí, tiene una mirada con ella, ¿qué tal? Le apoya, sí, lo conseguiremos, venga, ven, sí, venga, ánimo, lo conseguiremos, ya está. ¿De verdad? En fin, es que yo llevo, chicos, tantas películas a mis espaldas vistas, que ya una película tan superficial, es que esta película, el guión tiene la profundidad de un charco. Hay charcos y charcos, pero tiene la profundidad de un charco en la calle. En fin, El ascenso de Skywalker es la película que yo me hubiera gustado ver más trabajada, más pulida, más mimada. Y por desgracia no lo he visto. Espero que os haya gustado la crítica. Mi nota del 1 al 10 le voy a dar un 5 pelado. Pero no se lo merece. Es una película que yo, en este caso, sí que en este momento le diría a Kathleen Kennedy: toma la película y móntala mejor. Móntala mejor. O cambia el guión. Esto no es coherente. Sinceramente he visto una película pobre. Muy pobre. En muchos aspectos. Una lástima, pero es mi opinión. Una película muy pobre. Argumentalmente y artísticamente. Tampoco no hay ninguna interpretación que destacar. Ya os digo, mi nota es un 5 pelao y le estoy regalando puntos, Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado la crítica, que os suscribáis al canal. A partir de ahora ya me vais a tener aquí ya más veces, lo normal. Vamos a volver a tener 2, 3 vídeos, 4 por semana, dependiendo de cómo yo tenga tiempo y todo eso. Pero las críticas cinéfilas ya han vuelto. El ascenso de Skywalker, una lástima de película. Sinceramente yo me esperaba algo más. Hasta mañana.